Buenas noches, hoy vamos a abordar qué es teología. Vamos a abordar eh, cuáles son los conceptos sobre la teología, ¿no? Cómo se inicia, cómo se desarrolla, ¿no? Dónde nace. Esto es a razón de que ya hemos trabajado algunos temas sobre teólogos y queremos ahondar un poquito más sobre esto, ¿no? Entonces, la teología es un concepto que nace en el mundo griego, ¿no? Y la palabra no es bíblica. Sus usos mayormente son paganos, y por mucho tiempo incomodaron a los cristianos. Las primeras aplicaciones al conocimiento cristiano se encuentran, por ejemplo, en Orígenes, este teólogo, entre los años 185 y 254. Orígenes junto a Tertuliano eran los teólogos del siglo II de la era cristiana, ¿no? eh, y siglo III, ¿no? Fueron los mayores teólogos que tuvo el cristianismo en ese periodo, ¿no? El origen del término se debe a las obras de Platón, en su obra La República, ¿no? 379 a.C., y se atribuye a los poetas de la teología, es decir, los discursos en donde se trata sobre los dioses, ¿no? Entonces el origen básicamente era eh, en base a un politeísmo. En este sentido, eh, es un intento de entender a estos dioses, ¿no? En Aristóteles, la palabra tiene otra aplicación y se conoce más como una filosofía teológica y que considera a los seres en cuanto seres y explica a los seres móviles por el ser inmóvil en su obra Metafísica. Bueno, aquí ya está la interpretación de Aristóteles sobre el ser inmóvil, ¿no? Es el ser divino, ¿no? Porque para Platón, por ejemplo, la movilidad, o sea, el cambio era como una eh, algo que no debería tener la divinidad, ¿no? Entonces, algo perfecto era algo que era constante, que no perdía su estatus, que no perdía su nivel, que no perdía su forma y su ser. Entonces, para ambos filósofos, tanto para Platón y para Aristóteles, el movimiento era cambio. Y esto no era propio de la divinidad, ¿no? Del ser puro. Entonces, la palabra teología no es bíblica, no viene de la Biblia y se registra pues ya en las obras de los filósofos tanto Platón como Aristóteles, ¿no? Pero este término ha cogido un sentido moderno. El primer empleo de la palabra en su sentido próximo, el que nosotros le damos, quien le da es Abelardo. Le da un sentido epistemológico y que se afirma en el siglo XIII, y dentro de los cuales la teología va a concebir otro tipo de disciplinas, ¿no? Dentro de ellas, las que nosotros conocemos, ¿no? Cómo serían, pues, ¿no? Cristología, ¿no? Soteriología, escatología, jamatología, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos términos que se usan para abordar las diferentes áreas de la teología. ¿Cuáles son las causas de la teología, no? Bueno, la revelación, eso es muy importante, y a esto creo que debemos de tomarle bastante importancia. La revelación, la Biblia, ¿no? Entonces, desde sus inicios podríamos remontarnos al Antiguo Testamento, la necesidad de dar cuenta narrativamente del acontecimiento de la fe y la necesidad de expresar conceptualmente lo que significa este acontecimiento en sí para nosotros, ¿no? Entonces, la Biblia nos presenta a Jesús, toda su plenitud, y también nos presenta la fe en las primeras comunidades, ¿no? Los apóstoles y los transmisores de la fe. La Biblia nos presenta el Antiguo Testamento, también nos presenta a a los profetas, ¿no? La historia
del pueblo escogido. Ahora bien, aquí hay que tomar bastante en cuenta y bastante discernimiento. Eh, ¿Por qué? Porque para cierto sector eh, cristiano, la Biblia es el elemento clave. Es el elemento clave de donde nosotros de donde los cristianos hacen teología. Entonces, los elementos que acompañan, pero no son fundamentales, ¿no? No son asideros constantes, básicos ni determinantes, son, por ejemplo, las otras áreas, como sería la historia de la iglesia. Entonces, esto es importante, ¿no? Hay teología que se hace, como la teología, vamos a decir, evangélica, de principios del siglo XVI, y algunas teologías en nuestro tiempo que todavía mantienen ese perfil, que es una interpretación y una concepción a base de lo que la escritura señala, con elementos o áreas alternas, ¿no? Para mayor explicación, pero no para, vamos a decir, basarse. La Biblia viene a ser, para estos movimientos, para este tipo de interpretación, la base fundamental. Pero existe también dentro del mundo cristiano que no solamente usa la Biblia, sino la historia de la iglesia. Como por ejemplo la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica usa la historia de la iglesia. Y a esto no solamente se le une en la comprensión histórica, ¿no? Sino también que se le une los diferentes concilios y también las diferentes encíclicas papales, ¿no? Lo que la iglesia llama la tradición, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta de cómo se hace teología, cómo se hace teología. Ahora, hay otros movimientos teológicos igualmente que no solamente agarran la Biblia y la historia, sino que parten ya de manera primordial a partir de la experiencia. Por ejemplo, Pannenberg cree que el principal papel de la teología es explicar racionalmente los contenidos de la fe a los creyentes de la comunidad y a los creyentes del mundo. ¿No? Esto es interesante, ¿no? Anselmo decía que la inteligencia que acompaña a la fe podía descubrir las razones necesarias acerca de ciertos misterios del credo. Entonces, fíjense, hay que tener bastante cuidado cuando eh, definimos o estudiamos ciertas teologías, ¿no? Hay teologías que nacen de la Biblia y solamente de la Biblia, ¿no? Utilizan la Biblia y para ilustrarse utilizan la historia, ¿no? Hubo otra corriente o otra área alterna que pueda apoyar. Pero hay teologías que usan la experiencia, que usan la razón, ¿no? Que usan algún otro criterio aparte. Y nacen de eso, parten de eso. Esas otras teologías nacen de elementos alternos, externos, y utilizan la Biblia como una, vamos a decir, una ayuda para convertirlo en cristiano. Entonces, eso hay que darse cuenta, ¿no? Hay teologías que usan la historia de la iglesia como punto base fundamental y consiguen utilizar luego la escritura para justificar esa postura, ¿no? Entonces, hay que fijarse siempre desde dónde parte el teólogo, ¿no? Si parte de la Biblia, si parte de la historia, parte de la razón, parte de la experiencia, parte de algún punto teológico,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, reconocer, darse cuenta, de eso se trata, cuando se analiza la teología o cuando se aborda teologías, eh, teologías de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro momento. Entonces, tengamos en cuenta la revelación es un punto importante, ¿no? Creo que todas, de alguna manera, lo relacionan, pero algunos encuentran su base en ella y otras solamente lo usan para acompañar sus puntos y sus posturas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que fijarnos en esto, ¿no? ¿Quién y para qué usa la Biblia, ¿no? Si la Biblia es el punto principal, si la Biblia es el elemento base para hacer teología, ¿no? Y no solamente un acompañante, ¿no? Porque muchas teologías en nuestro tiempo nacen de la experiencia, ¿no? Otras teologías nacen de la historia. Y estas teologías que nacen de la historia, pues son teologías que encuentran elementos fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Hay teólogos como Pannenberg, por ejemplo, que podrían decir eh, que Dios se revela en la historia, como Kuhlmann, ¿no? Como Moltmann, como Bullmann, aunque Bullmann no mucho del aporte histórico, es más, él agarra la Biblia, pero en sí no le importa tanto lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, lo que el texto te presenta, sino el significado de Bullmann, ¿no? Lo mismo que Barth. Barth, en ese sentido, para él, lo que importa es la incomprensibilidad de Dios. O sea, Dios es el incomprensible, es el otro, pero lo que nosotros podemos llegar a saber de Dios es suficiente, ¿no? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es el otro, el no entendido, y sin embargo lo poco que conocemos es suficiente. Entonces, estos teólogos son importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque nos hacen ver el otro lado de la teología, ¿no? De la teología que comúnmente se conoce, ¿no? De la teología que comúnmente se observa. Pannenberg cree que el principal papel de la teología es explicarlo racionalmente, ¿no? Pannenberg es de esos teólogos que buscan en la razón el encuentro con Dios. Entonces, ¿por qué hay teología? Dice en el cristianismo. El cristianismo se desarrolla en la historia como acontecimiento y como doctrina. Y la doctrina depende del acontecimiento. Por eso se da un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina. Eso desde el punto de vista católico, ¿no? Entonces, el fundamento, que es precisamente el acontecimiento real y objetivo de la entrega de Cristo al mundo, ¿no? Ya desde una perspectiva teológica, justamente, toda doctrina tiene que ser real, ¿no? Se basa en un hecho real. Y en tanto esto es contundente, tiene que estar basada en las escrituras, ¿no? Entonces, se desarrolla en la historia y es un acontecimiento. Es un acontecimiento y como tal, verdadero, tiene que ser una doctrina. Entonces, esto es importante también reconocerlo, ¿no? Este es uno de los puntos que plantea Pannenberg, ¿no? Ahora bien, una fe, varias teologías, distintas teologías, ¿no? Y así la historia nos ha mostrado desde el siglo II hasta nuestros días un cúmulo de teologías, ¿no? Hay esta perspectiva también, ¿no? La perspectiva de las fuentes, donde hay una teología yavista, elohista, sacerdotal y deuteronomista, ¿no? Que nos plantea que ha habido una evolución de teología, ¿no? Desde diferentes perspectivas, especialmente en el Antiguo Testamento. Esto ya es una teología,
Esto ya es una presentación teológica, ¿no? Sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, aquí se ve la llamada y la elección del yavista y del eloísta. ¿Quién es el yavista? El yavista es ese teólogo que va a interponer y va a señalar en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, aquellos pasajes donde se usa el término Yahvé. Y el eloísta también, es ese personaje también que va a interponer este término para designar y expresar ciertas realidades de Dios, ¿no? Entonces, los sacerdotes del templo de Jerusalén son otros, ¿no? Que aparecen ya en el Éxodo, el Levítico y el Números y corresponden a esta cuestión más de tipo ritual, ¿no? De tipo ritual. Y el deuteronomista que viene a ser ya un movimiento pleno de la alianza del pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Entonces esto ya es lo que se conoce como el Deuteronomio, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos ya comunidades cristianas, que son, por ejemplo, Pablo, sus cartas, los evangelios y Juan, ¿no? Entonces, ya vamos a encontrar también una teología patrística que es de los primeros siglos, de los padres de la iglesia, ¿no? Y ahí te conocemos pues a Tertuliano, a Orígenes, ¿no? Conocemos pues a otros más, ¿no? También vamos a encontrar los monásticos, que son del siglo IV en adelante, donde se empiezan a elaborar pues unas teologías más de tipo espiritual, ¿no? Son los eremitas monásticos que buscaban un encuentro más personal con Dios y fundaron las primeras órdenes, ¿no? La orden de Cluny, la orden de San Benito, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y también la teología escolástica que tiene como, pues, a su principal teólogo, que es Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, ahora bien, tenemos una teología bíblica, ¿no? Tenemos una teología patrística, encontramos a la Didache, tenemos una teología monástica y escolástica en el periodo medieval, una teología bíblica, cuando se habla de esto estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de una teología patrística estamos hablando del periodo cristiano a partir del siglo II aproximadamente. Una teología monástica que empieza en el siglo IV, siglo V, con las órdenes mendicantes, ¿no? Una teología escolástica que nos alcanza hasta el siglo XII, XIII, ¿no? XIV, medieval, ¿no? Una teología moderna que parte ya de la ortodoxia, o sea, del siglo XI, donde encontramos una ruptura entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La que hasta ahora está presente en Europa del Este, ¿no? Una teología protestante, que es básicamente desde el siglo XVI, ¿no? Con los movimientos protestantes a partir de Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Knox, etcétera, etcétera, ¿no? Los movimientos bautistas, anabautistas, todos los que salieron en ese periodo, ¿no? Y una teología de liberación que es de la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Y otras, ¿no? Claro, justamente en este periodo vamos a encontrar un florecer de teologías, ¿no? Eh, y la teología de la liberación es una de ellas, ¿no? Recordemos que hasta inicios del siglo XX ha existido una teología liberal, ¿no? Una teología que buscaba dar razón de todos los hechos y también interpretar, ¿no? Vamos a decir, el proceder de Dios o la voluntad de Dios a partir de un desarrollo humano, que quiere decir que el hombre podría conseguir muchas cosas, ¿no? Desde la lógica, desde la razón, desde las buenas obras, de modo que la teología liberal lo que hizo vamos a decir, hasta inicios del siglo XX, lo que hizo fue, pues, ubicar a Dios en un proceso
humanizado, donde el hombre podía conseguir muchos objetivos, ¿no? En base a su esfuerzo y en base a decisiones eh, para construir un mundo mejor, ¿no? Ahora bien, esta teología liberal, que tiene sus representantes y tiene sus teólogos, este, va a tener una crisis, una hecatombe, ¿no? Con las dos guerras mundiales. Entonces ya desde 1914 en Europa empiezan a cambiar estos conceptos y se, vamos a decir, se plantean de manera mucho más agresiva al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es en ese periodo en donde van a aparecer una cantidad de teologías y teólogos, ¿no? Van a aparecer, por ejemplo, un Carbar, un Bonhoeffer, un Moltmann, un Bullmann, un Kuhlmann, un Pannenberg, ¿no? Eh, una teología de Harvey Cox, de Hebelin, en fin, una cantidad de teologías, ¿no? Cada una de esas teologías representando una arista y un reclamo, un desencanto a la teología liberal, un desencanto a la teología liberal. Entonces, el periodo del siglo XX es uno de los periodos más ricos en cuanto a aconteceres, naceres y exhibición de teologías que hasta nuestros días están presentes, ¿no? Hasta nuestros días están presentes estas teologías, ¿no? Lo que hace y lo que nos ilustra de cómo el hombre, en su sano juicio, pues tiene una reacción, ¿no? O sea, un autojuicio. Se fija en sí mismo y entonces empieza a encontrar respuestas a necesidades, ¿no? Hace preguntas a su propia realidad. Entonces, recordemos, las teologías que aparecen en el siglo XX nacen de la teología liberal, ¿no? De la teología liberal. Entonces, es una contestación, ¿no? Es, yo les he llamado teologías postraumáticas, posguerra. Son teologías justamente que encuentran su asidero en la miseria. ¿Por qué? Porque el hombre no ha encontrado solución a sus problemas y seguir sosteniéndose en una cláusula en donde se señalaba que el hombre podía llegar a conseguir acuerdos para poder traer una paz y un futuro mejor, eh, no encontró ningún, vamos a decir, ningún aliciente en la realidad. Esas dos guerras mundiales en un mundo occidental cristiano, pues es como para taparse la boca. Es como para darle una cachetada, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No, por este camino no llegamos a ningún sitio. Y entonces es el desencanto, ¿no? El desencanto de la teología liberal. Nos aparecen otras teologías, ¿no? Sus hijas, pero sus hijas rebeldes, ¿no? Y con causa. Algunas han traído una perspectiva, una visión un poco más amplia. Algunas se han fijado en elementos que no habían tomado en cuenta, ¿no? Pero en fin, de alguna manera, cada una de ellas nos hacen ver la realidad del ser humano, ¿no? Y también la evolución y el cambio en cuanto a la búsqueda de una comprensión mejor acerca de quién es Dios y sobre todo acerca de la voluntad de Dios en los seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, eh, los textos que se usan siempre serán los mismos,
pero la experiencia es diferente. Lo que hace que estas teologías sean diferentes justamente nacen en esa experiencia, ¿no? Una experiencia de lucha, de guerra, de miseria, de hambre, de sufrimiento, ¿no? Es el hombre en búsqueda de una respuesta. Teología como ciencia. ¿La doctrina sagrada es una ciencia? Si es una ciencia, lo es por la misma razón que lo son las demás ciencias humanas que conocemos, o bien es en un sentido distinta de ellas, ¿no? Bueno, abordemos esto. Actualmente se designa con el término de ciencia a toda disciplina que goza de un objeto y de un método propios y que conduce a una síntesis comunicable. Además, el objeto estudiado por ella puede ser de orden experimental, histórico o especulativo. Las ciencias positivas, en donde predominan los hechos y las experiencias, y las ciencias racionales, en las que predomina la razón. Estas son las ciencias, ¿no? Ahora, ¿a qué tipo de ciencia pertenece la teología? La teología podría ser comparada con estas ciencias, con las que hemos señalado anteriormente, en donde se necesita la comprobación. Aquí tendremos que analizar el sujeto de los... ¿Quién es el sujeto de la teología? La teología estudia a Dios en el misterio de su vida íntima y su designio de salvación, ¿no? El medio por el que Dios se vuelve accesible a la teología es la revelación que nos da sobre sí mismo. Pero díganme ustedes, ¿podríamos nosotros abordar la teología como abordan las otras áreas? O sea, ¿podríamos decir nosotros que Dios es nuestro objeto de estudio como lo dicen las otras áreas científicas? Fuentes de la teología. En lugares teológicos, los y teología. La escritura. Bueno, sí usamos la escritura. Muy bien. Ahora bien, como les había dicho, la Iglesia Católica usa la tradición, ¿no? La Iglesia Católica usa el magisterio. La Iglesia Católica usa también la razón humana. Bueno, yo he sabido que la Iglesia Católica se acompaña de la tradición y del magisterio, ¿ya? Cuando la Iglesia Católica señala algo como dogma, entonces eso es inamovible. ¿Y eso cómo se señala? A partir de sus concilios, a partir de sus acuerdos y a partir de las bulas papales o de la venia del Papa, ¿no? He conocido teólogos por lectura que se han opuesto, como por ejemplo Hans Kuhn. Hans Kuhn es uno de esos teólogos católicos que ha encontrado prácticamente el exilio por su pensamiento diferente al del magisterio y la tradición, ¿no? Por ejemplo, Hans Kuhn puso los puntos en las IES en cuanto al, a la inerrancia papal, ¿no? De las doctrinas de la Iglesia es que el Papa no puede equivocarse. Entonces Hans Kuhn cuestionó totalmente eso y por eso fue prácticamente vetado, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta mucho, ¿no? La iglesia evangélica protestante usa la escritura, ¿ya? Pero la tradición no va al mismo nivel de la escritura. El magisterio lo desconoce totalmente. Aunque la iglesia evangélica usa la tradición, vamos a decir, la tradición como historia, la tradición como acuerdos, tampoco va al mismo nivel de la escritura. Pero para la iglesia católica, la escritura y el magisterio van al mismo nivel, ¿no? Y la tradición acompaña. Pero la iglesia protestante evangélica usa la escritura, solamente la escritura, partiendo de los principios de Lutero, ¿no? La sola escritura, ¿no? Una sola escritura, una sola fe, un solo Dios, ¿no? Entonces aquí nosotros disentimos y diferimos la perspectiva de hacer teología
de la Iglesia Católica. En ese sentido, entonces, y aunque no se cuestione el hecho de que pueda ser o no pueda ser una ciencia, este, la teología en el ámbito protestante sigue siendo rigurosa, o sea, se somete al rigor de una ciencia. ¿Por qué? Porque sistematiza, porque usa una metodología, pero el tema va, eh, ¿a qué se podría parecer como ciencia? Porque hay ciencias exactas. Y dado de que para que una ciencia se establezca, se necesitan varios criterios y parámetros, y la teología propiamente no puede sostenerse o no puede ser evaluada bajo esos parámetros, por ejemplo, de las ciencias naturales, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque no se podría someter a Dios a un análisis, porque para empezar, Dios no es un objeto, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, desde el otro punto de vista, eh, se puede considerar la teología como una ciencia tan igual como se considera a la filosofía, ¿no? A la filosofía se la considera como una ciencia. Y dado de que la teología y la filosofía son casi hermanas, es más, la filosofía nace de la teología, entonces su rigurosidad, su metodología y su sistematización tiene rigor científico. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero aún así, la teología no necesita, en el final de los casos, ser considerado como una ciencia, ¿no? ¿Por qué razón no necesita? Porque, para empezar, la teología de los primeros cristianos, aquí hablando, era una búsqueda acerca de Dios, ¿no? El objetivo era cambiar vidas y no tanto mantenerse como un área de investigación, ¿no? Sin embargo, no ha dejado de serlo. Sin embargo, su rigurosidad, su metodología y su desarrollo amplio ha permitido, ¿no? Y permite que pueda ser considerado como una ciencia. Es más, cientos, decenas de filósofos, de científicos, de investigadores, pues antes de ser cientistas, antes de descubrir algo, han sido teólogos. En la historia vemos eso, ¿no? Y pues por eso se le considera como ciencia, ¿no? Ahora bien, dice Latinoamérica pobre. Ciertamente, aquí hay una alusión al, a la teología de la liberación, ¿no? Entonces, ¿cómo considerar, desde dónde partir para hacer teología? Bueno, unos parten de la escritura, otros, como la Iglesia Católica, escritura al mismo nivel del magisterio, la tradición, la razón humana, como habíamos visto en Pannenberg, pero no solamente Pannenberg, ¿no? Aunque hay un desencanto con la razón humana ya producto de la teología liberal, muchos nacen y parten de la experiencia, ¿no? Otros parten de la identificación con el mensaje. Por ejemplo, eh, Hofer, ¿no? Bonhoeffer era un tipo radical y él partía, pues, su teología era tremendamente radical, ¿no? A tal punto de que si es que un cristiano no hace lo que la palabra de Dios manda, entonces no es cristiano, ¿no? Entonces hay que identificarse, hay que ser consecuente, dice Bonhoeffer, ¿no? Y aquí vemos Latinoamérica pobre es un sujeto de la teología, ¿no? Este es el sujeto de la teología para la teología de liberación, ¿no? Que, como vemos, nace pues justamente eh, de esa lectura de miseria y opresión que se vio en Latinoamérica
en los años 50, 60, 70, ¿no? Pero ya hayan puesto este punto en atención los teólogos como Barth, ¿no? Como Bonhoeffer. Se fijan, pues, en los abusos que existían con ciertas poblaciones. Teólogos o payasos, dicen, ¿no? Entonces, bueno, para reflexionar, ¿no? Bueno, ¿qué es la teología, no? Bueno, seguidamente vamos a abordar los mismos puntos, pero esta vez los vamos a ver desde una manera un poquito más puntualizada, ¿no? ¿Qué es la teología nuevamente? Vamos a hacer una reconsideración, ¿no? Deos, ya desde un punto de vista gramatical, morfológico, ¿no? Dios, logos, estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede compaginar el logos y Dios? ¿No? O sea, ¿qué relación podemos establecer entre el estudio y Dios? ¿La teología es perfecta? Bueno, no necesariamente. ¿Y habla de Dios? Obviamente. Bueno, ¿no? ¿Cuál es mi Dios, no? Entonces, pero yo sé todo de la teología como logos de Dios, ¿no? De parte de Dios a los hombres, ¿no? Como logos sobre Dios, la palabra de alabanza agradecida que el hombre devuelve a Dios. Como de alguna manera es una forma de entender a Dios, ¿no? Es una forma de entender a Dios. Ahora bien, eh, existe una teología cristiana. Una teología cristiana que está llena, pues, de diferentes doctrinas, ¿no? De diferentes formas, principios. Cristo es el único, es el que quisió, dice, es el quicio necesario que une todas, que une todo lo que nosotros queremos o debemos de entender sobre teología. Entonces, una teología cristocéntrica, ¿no? Dios es el sujeto y objeto de la teología. Entonces, Dios, la voluntad de Dios, toda teología debe perseguirla, ¿no? Y la intención de una teología es justamente conocer quién es Dios, ¿no? Pero, como lo habíamos visto anteriormente, Dios no puede ser reducido a un simple objeto de conocimiento. Es más, no podríamos abordar quién es Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos el, la forma de poder estudiar a Dios. Porque Dios, para empezar, no es visible, ¿no? Nosotros conocemos a Dios por medio de la escritura. Y la escritura es un parecer, la escritura ha sido escrita por diversos profetas, apóstoles y en diferentes tiempos. Entonces, lo que nosotros tenemos en la escritura justamente es una revelación, es una expresión de diferentes seguidores en diferentes momentos, ¿no? Y la intención ni siquiera es brindarnos una explicación precisa de quién es Dios. Se nos habla de Dios de diferentes formas, por medio de la experiencia humana, ¿no? Entonces, ahí encontramos ya algunos, eh, algunas limitaciones, ¿no? Ahora, hay muchos apellidos para la teología, pero todos están ligados, ¿no? O, en todo caso, están sometidos a Dios, ¿no? Ahora, las tres formas, dice, fundamentales de teología. Doxología, teología como anuncio y predicación, ¿no? Aquí el teólogo es el que habla de Dios mediante himnos, poemas y doxologías. Posteriormente, la teología se contrapone a oikonomia, pero finalmente se hace o se acepta su uso actual, ¿no? Oikonomia, ¿no? Hoy la casa, ¿no? La casa. eh,
el nomos, la ley, ¿no? La ley de la casa, ¿no? Pero finalmente se acepta su uso. Entonces, esta doxología habla más de los cánticos, ¿no? Habla de los himnos. Toda agrupación de alguna manera tiene este tipo de teología, ¿no? Los himnos. Hay una teología implícita y explícita en estas canciones, en estas formas de alabar, ¿no? Y la predicación. Cuando se canta también pues, se anuncia el Evangelio, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera. ¿No? Esta es una interpretación acerca del mensaje de Pablo. La metafísica. Esta es la teología como interés racional en Dios, ¿no? Hay una teología filosófica, ¿ya? Que como vemos aquí, la ecuación, ¿no? Es el corazón, la mente, el corazón, lo que sale del corazón, lo que sale de la mente, más lo que está en la Biblia, pues nos resulta en una teología, ¿no? Que es parte de la religión, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Es religión también, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es cosificar a Dios. El problema es eso. Entonces, fíjense, aquí ya vemos un elemento interesante, ¿no? La teología, si nace de la unión de estos tres elementos, que podría ser el corazón, la experiencia, ¿ya? La emoción, la racionalidad, ¿no? Y la Biblia, entonces, no necesariamente el sujeto es Dios, ¿no? Sino es un razonamiento, es una experiencia y es una búsqueda para sustentar, justificar algún punto, algún principio. Entonces Dios es válido para elaborar y crear o recrear ciertos movimientos. Y por ahí no debe de andar la teología, aunque se anda por ahí, ¿no? Entonces, Dios no puede ser usado, Dios debe de ser entendido, interpretado, debe de ser buscado, pero Dios no se conoce tanto de Dios y no se podría conocer tampoco. Tenemos una escritura que nos revela y que nos permite conocer algo. Y ese algo, creo yo, que es necesario y suficiente para saber de él. Entonces, eh, convertir a Dios en una cosa ya es extremo, ¿no? E innecesario. Es innecesario. Ese es un peligro. Porque si fuese así, entonces podríamos crear múltiples teologías, ¿no? ¿Qué podría ser? Una teología, qué sé yo, acerca mm, de una teología de la guerra, como podría ser, una teología santa, o sea, una teología de la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué? Justificamos la guerra, ¿no? Desde el punto de vista de Dios. Y hay una teología de la paz también. Una teología del pobre, ¿no? Y también una teología del rico. Y fíjense, existe, ¿no? Una teología de la guerra, que es necesario hacer una guerra, ¿no? Que es los movimientos, por ejemplo, chiitas, han creado una teología de la guerra. O sea, la guerra es necesaria, ¿no? La guerra santa. Y hay un movimiento también de teología de la paz, ¿no? Son los movimientos cristianos, ¿no? Que tienen una teología de Dios es amor y paz. Son teologías totalmente antagónicas. Una teología del pobre con Gustavo Gutiérrez. Hay una teología del rico también, ¿no? Con de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Y no podemos hacer eso. Esos son los peligros, ¿no? No podemos, pero sí lo hacemos.
Estos extremos, pues, no son buenos. Teología en venta, ¿no? Teología para llevar. Las posibilidades no permite a la teología cristiana encerrarse en su particularidad histórica y en sus propios dogmas. Entonces, la vacuna contra la ideología, el fideísmo y el supernaturalismo. Corrige el discurso sobre Dios basado en la experiencia religiosa, que se expresa en himnos, mitos y poemas. Bueno, ciertamente esto es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que una teología no se encierre en una interpretación particular o en un dogma particular. Tenemos que ver de que una ideología no debe de imponerse, ¿no? Como por ejemplo Hitler, ¿no? Hitler tenía una interpretación teológica para todo su proceso. Habían teólogos, ¿no?, reclutados por Hitler. Entonces, desde su punto de vista, desde su ideología, ¿no? Y existen movimientos que acuden a su experiencia y justifican utilizando la Biblia, ¿no? Y muchas veces lo exponen y vamos a decir, lo plantean, ¿no?, lo divulgan por medio de sus himnos, sus mitos y sus poemas, ¿no? Gilson, por ejemplo. Gilson, de hace unos años atrás, pues manifestaba una teología interesante, llamativa, para círculos eh, de élite, del showman, para gente de clase y de nivel alto, especialmente muchos cantantes, actores, y finalmente se dieron cuenta de que ese no era el camino que se debería de seguir, ¿no? Y tuvo un gran derrumbe. Llamaba la atención, alcanzaba múltiples comunidades, tuvo un éxito mediático, pero finalmente se derrumbó. Entonces, también hay que fijarse que hay que buscar eh, la verdad, ¿no?, detrás de estos discursos. La teológica, dice, ¿no? Teología con inteligencia de la fe. Bueno, un credo inteligente, dice, ¿no? Ah, una fe más un credo inteligente. Una fe inteligente más un credo inteligente nos da una certeza espiritual. Es la forma que ha dominado en la historia de la teología y de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la iglesia católica esto estaba presente, ¿no? Es la fe pensada que recoge los impulsos originarios anteriores, ¿no? La doxología y la apertura radical de la verdad, ¿no? La doxología que habíamos visto pertenece pues a este elemento de los cánticos, de los himnos, que es también una forma de expresar teología, y pues una búsqueda de la verdad supongo, en las escrituras, ¿no? Ahora bien, aquí vemos, por ejemplo, algunos teólogos que tienen un parecer, un parecer distinto, cercano entre todos, sobre qué es teología, ¿no? Por ejemplo, para Bullman, para que haya teología debe haber existencia teológica, dice, ¿no? Qué interesante, ¿no? Para que haya teología debe haber existencia teológica. ¿Qué quería decir Bullman con esto? ¿No? Bueno, quiere decir
de que esa existencia teológica, pues, es una realidad. Tiene que existir eso, ¿no? Que quiere decir, mientras más elementos se puedan vertir y que alimenten esta existencia, va a haber teología, va a existir teología, ¿no? Entonces, aquí el punto, el quid del asunto no es tanto la escritura, no es tanto la historia, sino el desarrollo, ¿no? La formulación teológica. La centralidad de la revelación de Dios en su palabra provoca un juicio y una crisis en el hombre pecador. Barth. La centralidad de la revelación de Dios en su palabra provoca un juicio y una crisis en el hombre pecador. Bueno, Barth. Esta frase ya es una frase dialéctica, ¿no? Recordemos que Barth tiene influencia temprana de pensadores como Bonhoeffer, del mismo Bullman, eh, y Barth también, como otros pensadores, va a ser influenciado por por la dialéctica que no ha sido ajena en el pensamiento occidental, ¿no? La misma dialéctica que influyó a Karl Marx, es la misma dialéctica que influye en Karl Barth, ¿no? La teología es el desarrollo de la porción de la revelación divina que se ha expresado en el dogma. Mira, qué interesante. Es el desarrollo de la porción de la revelación divina que se ha expresado en el dogma. Entonces, el dogma es teología. El dogma es teología, ¿no? Únicamente es posible la teología si antes existe Sagrada Escritura y encarnación de Dios. Si no, solo se podía hablar sobre Dios y no de Dios. Mira qué interesante, Stolz, ¿no? Si no, solo se podría hablar sobre Dios y no de Dios. Entonces, para hablar con propiedad de Dios, se necesita analizar, se necesita reflexionar, investigar sobre la Escritura y sobre Jesús. La teología es pensar, es la fe pensada con el objetivo de ir pasando de ser siervos a amigos de Dios. Karl Rahner, otro teólogo interesante de la Iglesia Católica, ¿no? Y lo pone desde el punto de vista, dice, con el objetivo de ir pasando de ser siervos a amigos de Dios. Fantástico, ¿no? Me gusta eso. Es necesario que la teología sedente y académica sea a la vez una teología obediente y arrodillada. Qué interesante, Baltasar. Tiene que ser una teología humilde, sumisa, una teología espiritual, no que se imponga, ¿no? La teología se da en el tiempo y tiene que asumir la aventura humana que se ha desarrollado a lo largo de una historia de pecado y salvación. Molman, Jürgen Molman y su teología de la esperanza, ¿no? Fantástico. La teología consiste en hablar de Dios desde el sufrimiento inocente. Gustavo Gutiérrez, que nos abandonó hace no mucho tiempo. La teología consiste en pensar con Dios del exceso y de la gratitud, de la gratuidad para saber mucho más y más radicalmente del propio hombre. Es por medio de Dios que conocemos al hombre, porque Dios es el creador del hombre. La teología es oír, atender, atenerse, inteligir, interpretar, sistematizar y obedecer lo que Dios dice de sí mismo y sobre el hombre mediante acciones y palabras en la historia. González Carnal, 1934. Bueno, aquí hemos visto algunos conceptos sobre esto, ¿no?
La teología es la fe en acto de pensar, la fe pensada como respuesta agradecida a Dios, que se revela en su palabra y se da en su espíritu como expresión cabal de la apertura radical y búsqueda crítica del hombre a la verdad. Más teología para Duns, más teología para gente que quiere aprender un poquito. La teología es la búsqueda razonada y razonable del conocimiento de Dios para más amarlo, seguirlo y mostrarlo al mundo. Qué buena definición, ¿no? Acerca de la teología. Características esenciales de la teología. Eclesialidad. En iglesia, dice, ¿no? La teología tiene que ser necesariamente eclesial y comunitaria. Hay una crítica acerca de los teólogos académicos que solamente hacen teología en escritorio, nada más. Pero ninguna vinculación con la iglesia y la comunidad. Teología desde el sujeto, el carisma del maestro, del que surge el magisterio, es central en la iglesia y tiene un origen común al de los apóstoles y profetas a los que está sometida, ¿no? Entonces la vinculación del teólogo que está es central, es importante, ¿no? Porque así se acerca a la práctica, a la, a la convivencia del apóstol y del profeta, ¿no? La teología solo puede serlo si respeta el sentir de la iglesia, ¿no? En el fondo no es más que un miembro de la totalidad del cuerpo. Entonces es importante tener la vinculación eclesial, ¿no? Desde el objeto, la fe eclesial es la realidad desde, sobre y en la que se realiza el trabajo teológico. Claro, porque al final, eh, si vas a hacer algo que sea para el beneficio de los demás, ¿no? Pablo habla muy bien esto, ¿no? Del cuerpo de Cristo, ¿no? Si no es para beneficio, entonces mejor que no se hable, dice. Cuando habla de las lenguas, él dice, ¿no? Cae en la congregación, ¿no? Si si no va a ser para beneficiar a la congregación, mejor no se diga nada. Entonces, desde ese punto, la teología tiene que beneficiar a la iglesia, ¿no? A nuestros hermanos. El magisterio científico de la teología debe tener como guía al magisterio apostólico, dice, y a la libertad de la investigación. Y la libertad de la investigación no, debe no salirse del margen de la comunión. Bueno, estos son términos católicos, ¿no? Pero lo que está diciendo es que si vamos a hacer una teología, esta teología debe de estar vinculada y aterrizada en la hermandad, en la iglesia común, ¿no? De nada vale, de nada vale crear teologías, elitistas, de nada vale crear teologías, que segreguen, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Dice, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros crear una teología depurada, alta, excelsa, única, magnífica, si nadie la entiende? Si nadie la entiende, ¿no? Si no está vinculado al acontecer y a la vivencia de los hermanos de la congregación, de nada sirve. De nada sirve. Tiene que estar vinculada, tiene que responder a las necesidades y problemáticas de la iglesia. Eso sí, la cientificidad en la academia, ¿no? Hay dos tentaciones, dice, y un desafío. Ajuste al estatuto epistemológico de las ciencias dominantes. Fíjense, esto es muy interesante, ¿verdad? ¿No? Ajuste al estatuto epistemológico de las ciencias dominantes, dice, ¿no? Si toda teología tiene esa tendencia, ¿no? Eh, por eso yo decía, ¿no? Eh, si la teología hoy en día es teología
Lo es justamente por el intento, por el esfuerzo de llegar a ser una ciencia. Eso es lo que han buscado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Que la teología se mantenga como ciencia. Pero yo digo, ¿y si no fuese una ciencia que dejaría de serlo? ¿Dejaría de ser verídica? ¿Dejaría de ser rigurosa? Entonces, existe esto, ¿no? Que la teología académica de nuestro tiempo lo que busca es cada vez más vincularse, lo que busca es cada vez más dialogar justamente con corrientes filosóficas contemporáneas y tomar en cuenta el avance de los descubrimientos, tomar en cuenta la perspectiva de otras corrientes o de otras áreas de estudio. Entonces, en tanto eso sea su norte y horizonte, siempre va a haber este, esta tendencia, ¿no? A ceñirse, ajustarse, ¿no? A lo que demanda la ciencia en nuestro tiempo. Entonces, ya desde ese punto de vista, eh, eh, hay hay un peligro, ¿no? Hay una tentación, como se diría acá, ¿no? Eh, Hay un pasaje en la Biblia que dice, Jesús dice, un poquito de levadura leva toda la masa, ¿no? Entonces, hay que, creo yo, mantener una perspectiva de lo que es teología. ¿Cuál es el aporte teológico a la ciencia? ¿Cuál es el aporte teológico? Como ciencia a la teología, ¿qué es lo que aporta? Y esa pregunta debe de ser constante, ¿no? Y no dejar de ser teología y convertirse en ciencia, eh, olvidando su aporte. Si la teología tiene aportes, entonces tiene que manifestarlo. Y entonces todos los teólogos deberían de preguntarse, y aquellos que propugnan y cada vez están pensando en un debate más amplio y abierto con otras corrientes, ¿cuál es el aporte? Y eso debería de estar presente, ¿no? Eso debería de estar presente. Si la teología tiene principios éticos sólidos, son definitivos también para la ciencia. La ciencia no puede jugar con hacer ciencia sin respetar esos principios, porque el método científico tiene rigurosidad y esa rigurosidad atiende a una veracidad y esa veracidad se ajusta a ciertas normas, ¿no? Ese es el aporte. Cierre de fronteras y de diálogo con otras ciencias. Eso creo que no conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología tiene que estar en diálogo, ¿no? Pero desde su bancada, desde su punto de vista, manteniéndose como teología, manteniéndose con sus aportes, ¿no? Si nos cerramos, volveríamos a la Edad Media, ¿no? Cacería de brujas, qué sé yo, persecuciones, ¿no? Y ya no tendría la misma fuerza, ¿no? De lo que hizo en ese tiempo, ¿no? Ahí vemos una cruz ahora, ¿no? Lograr una articulación adecuada entre la fe e ignorar todo intento de autojustificación. Eso es la búsqueda, ¿no? Una articulación adecuada entre la fe y estas áreas e ignorar todo intento de autojustificación. ¿Sí? Porque si uno dice, no, no vamos a conversar, no tenemos nada que ver con ninguna otra ciencia y nos estamos autojustificando porque somos pueblo de Dios, porque somos los llamados, porque la Biblia dice así, eso es una autojustificación, ¿no? Y decir, bueno,
hemos tomado esta medida, estamos creyendo en esto porque la corriente así lo plantea, las nuevas ciencias tampoco, tampoco, ¿no? O sea, no tenemos por qué ceder, ¿no? Concesionar. ¿Por qué dar concesiones? No tiene sentido. La teología, en cualquiera de sus áreas, tiene que mantener una postura sólida, porque es su aporte, finalmente. Es su aporte. Y el diálogo tiene que ser alturado, el diálogo tiene que tener una reflexión. Contemporaneidad en el tiempo, ¿no? La teología es una acción humana sometida al tiempo. Ciertamente es una acción humana, ¿no? Por eso es que observamos teologías que van naciendo, que van apareciendo. Es imperfecta, ciertamente es imperfecta. ¿Por qué? Porque es el hombre que lo hace. Todo es perfectible en el hombre, ¿no? En tanto que el hombre lo plantee, es perfectible, tiene errores. Entonces, no pensemos de que tenemos una teología que ha caído del cielo. Ninguna teología ha caído del cielo. Nosotros, como cristianos, la hemos desarrollado. Otros cristianos lo han desarrollado y otros lo siguen, ¿no? Y obedece, ¿no? A ciertas situaciones, ¿no? Similar al buen escriba, dice su contemporaneidad, ¿no? Las dimensiones de la teología, ¿no? A ver, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, la hondura de la teología, que habite Cristo en nuestros corazones, dice. La anchura de la teología, Dios mismo, la altura de la teología, la Trinidad, ¿no? Entonces, Cristo debe de ser, ¿no? El centro de la teología, ¿no? Y toda interpretación tiene que apuntar a esta Trinidad, que ya viene a ser un dogma, ¿no? Que ya viene a ser un dogma. Pero es lo que hasta en el momento se sostiene. La hondura, vemos ahí, ¿no? Todo un proceso histórico, ¿no? Dios mismo, ¿no? Bueno, así llegamos entonces a plantear algunas preguntas al final de esta presentación. ¿Es necesariamente la teología? ¿Sí o no? Es una pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Se puede considerar la teología una ciencia? A ver, ¿qué dicen? Eso me gustaría que respondan. ¿Es verdaderamente libre el teólogo y la teología cuando para el público ejercicio de su ministerio, vamos a poner, depende de la autoridad que la palabra de Dios dice? Entonces, a ver, ¿es libre el teólogo y la teología para ejercer? ¿Podemos decir eso? A ver, quisiera que un teólogo en la iglesia podría elaborar una teología con plena libertad. Ese es el sentido de la pregunta. Bueno, vamos a culminar, pero antes me gustaría cerrar esto, ¿no? Con estas preguntas que me parecen magníficas, ¿no? Y hacer una reflexión sobre la teología, ¿no? ¿Qué es teología, no? Acá tengo otra presentación que me parece también fantástica. La vamos a correr de manera rápida nada más. Mm, Acá vemos las fuentes y el método de la ciencia, ¿no? Y de la teología, ¿no? Eh, Acá vemos que la teología tiene fuentes subsidiarias y fuentes
auditativas, dice, ¿no? A ver, veamos cuáles son. La teología cristiana, como la ciencia de la única religión verdadera, perfecta, se basa, pues, en la revelación de Dios, dice, ¿no? Y la Biblia es ello, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes subsidiarias, no? En el protestantismo, las escrituras, ¿no? Es lo que ya les había explicado, es la que tiene más valor, ¿no? En las fuentes secundarias que toma el teólogo, pues en algunos casos la naturaleza también entra, ¿no? La experiencia, ¿no? Bueno, lo habíamos aclarado, ¿no? Había, por ejemplo, una teología natural que tomaba la naturaleza, ¿no? Entonces, y también hay teologías que nacen en la experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos estas fuentes subsidiarias, ¿no? Que acompañan el acontecer teológico. Entonces, también hay otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, Juan Wesley, ¿no? eh, decía, ¿no? En muchos de los escritos de Wesley, la razón ocupa un lugar muy importante, ¿no? Bueno, es un acompañamiento, un ser humano no puede desligarse de eso, ¿no? Y y Wesley dice, vivió una época racionalista y no estaba de acuerdo con los místicos que despreciaban la razón, ¿no? Entonces, Pablo dice, ¿no? Escudriñarlo todo y retener lo bueno, o sea, no, no. Pero la razón no puede ser el origen de la teología, ¿no? Porque ya hemos visto que eso llevó a la teología liberal a cometer varios errores, ¿no? Bueno, sí, Wesley utiliza mucho de la historia, mucho de los escritos, ¿no? De los reformadores, de las homilias, que es muy importante, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Dentro de la tradición wesleyana protestante está la razón y la tradición cristiana, ¿no? Importante tomar en cuenta. Y los métodos, ¿no? El procedimiento que se sigue, las ciencias pueden ayudarnos, pero ayudarnos a aclarar ciertas cosas, ¿no? Una serie de principios y leyes las cuales el científico y el teólogo se rigen a la investigación. La investigación tiene que ser un elemento, ¿no? No podemos afirmar cosas sin una previa investigación, ¿no? Toda ciencia tiene su propio método determinado por su naturaleza. Y la teología tiene un método. Entonces, tenemos que conocerlo. Entonces, y ese método tiene que ser riguroso y tiene que ser verídico, ¿no? No falsear el método. Entonces, no se puede aplicar el mismo método a la teología que el que se aplica en las ciencias naturales. Obviamente, ¿no? Son diferentes, ¿no? Lo más cercano a la teología en cuanto a ciencia es la filosofía. Entonces, la rigurosidad que usa la filosofía en sus métodos es la misma rigurosidad que se tiene que usar para la teología. El método inductivo o a posteriori, ¿no? La inducción se define como un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Por tanto, se denomina un método inductivo aquel mediante el cual se somete un pasaje bíblico a investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. Es hermoso este método, ¿no? El método inductivo, ¿no? Es importante resaltar su uso no solo en el estudio de las escrituras, sino en la investigación de las ciencias, ¿no? Observar, ¿no? Descubrir, interpretar, ¿no? Y aplicar los resultados, ¿no? Es fantástico, ¿no? Cuando uno estudia la Biblia utilizando métodos, pues te sientes muy enriquecido, muy satisfecho. ¿Por qué? Porque hay un orden, ¿no? Y eso te ayuda a descubrir. El deductivo, hay otro, es el método que partiendo de una premisa predeterminada procede a establecer una base bíblica en su apoyo. Entonces hay un inductivo y hay un deductivo, ¿no? También hay un método analítico, ¿no? Es el estudio de la Biblia, que quiere decir separar o desmenuzar, ¿no? Cuando tú trabajas y lees un texto, ¿no? Y empiezas tú a analizarlo, ¿no?
con el fin de arribar a ese elemento, a esa verdad que está oculta, ¿no? A ese punto. Te sientes realmente logrado cuando tú consigues indagar en el texto, ¿no? Es fantástico, ¿no? Entonces, analizar el texto bíblico es todo emocionante, ¿no? El examen estructural, reorganizar el texto, el bosquejo, ¿no? Las observaciones que se hacen de todo ello, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y se sigue este método, el método socrático, ¿no? Sócrates tenía un método, ¿no? Que era en base a preguntas. Es fantástico. Él tenía a su madre que era una partera y aprendió y observó cómo su madre ayudaba a las madres, a otras madres gestantes a dar a luz. Y ese método, esa experiencia le valió a él para fundar este método, ayudar a la gente a poder dar a luz, pero la verdad, ¿no? Él le llamó la mayéutica, ¿no? Que es el método de la partera, ayudar en base a preguntas para que salga la idea, y la idea para él, o la verdad, era la luz, ¿no? Era el alumbrado, el nuevo que venía, ¿no? Como cuando la gente hoy en día dice, no, quiero parir, ¿no? Ayúdame a parir, ¿qué quiere decir? Ayúdame a, a sacar lo que tengo adentro, esa idea magnífica, ¿no? Este nuevo, qué sé yo, pensamiento, ¿no? En el procedimiento, ese procedimiento para alcanzar determinado fin, ciertamente, ¿no? Entonces, toda ciencia tiene su método, ¿no? El método sintético es el estudio sintético, es la labor de compendiar o resumir lo más posible un pasaje fantástico para obtener un cuadro general, ¿no? El tema central del autor, el desenvolvimiento del contenido. Cada vez que sea el libro, léase completo y de una sola vez, que no se haga uso de libros de consulta, por así decirlo, y que se busquen libros adecuados, ¿no? Cada vez que se lea el libro, que se procure enfocar la mente en un aspecto distinto. En fin, hay toda una metodología para abordar esto, ¿no? Entonces, es la concentración, ¿no? Observar, ¿no? Se llama crítica bíblica, la ciencia que busca, por medio de una detallada y cuidadosa encuesta, establecer palabras exactas, ¿no? Y nuevamente aquí vemos, ¿no? Una crítica baja, una crítica alta, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Busca, pues, dar a conocer muchas realidades, muchas verdades, la crítica textual, ¿no? Tiene la paternidad literaria, el destinatario, el lugar, la fecha, el propósito, ¿no? Fantástico, nos ayuda un montón el método crítico, ¿no? Y pues una búsqueda de la Biblia, ¿no? En base a sistemas, ¿no? Entonces, hay que conocer su contenido, ¿no? Y hay que tener la intención, especialmente, ¿no? Una intención legítima, ¿no? Dice, mucho estudio es fatiga de la carne, dice Eclesiastés, ¿no? Pablo dice, la letra mata, ¿no? Esto no debe de ser, ¿no? Esto no debe de ser los caballitos de batalla, ¿no? Lo que los métodos nos pretenden es ayudarnos, es enseñar al estudiante de manera cómo ingresar, cómo conocer más de Dios, ¿no? Entonces, eh, en la Biblia, cada libro tiene un propósito, un objetivo, tiene un momento, todo eso tiene que ser investigado, observado y tenido en cuenta, ¿no? Entonces, es altamente provechoso abordar la Biblia, ¿no? Biográficamente, ¿no? Es altamente provechoso, ¿no? Eh, Investigar sus historias, ¿no? Tienen un fin, un propósito, ¿no? Y es, pues, cambiarnos, ¿no? El tema devocional, ¿no? ¿Cómo qué nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Cómo se aborda, progresivo, práctico, pastoral, personal. Estos son elementos que la teología tiene que tener en cuenta. Hacer teología es también preguntarnos sobre estos elementos, cuáles son las fuentes, cuáles son los métodos, cuál es el propósito, ¿no? En fin, así hemos llegado a terminar
algunas preguntas sobre qué es ser teológico que son importantes, ¿no? Ante tantas teologías que hoy existen, ¿cómo se debe de hacer teología, ¿no? ¿Es lícito hacer teología? ¿Qué puntos debe tomar en cuenta el teólogo? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y de esta manera hemos culminado esta parte, ¿no? La teología, ¿no? ¿Cómo debemos de abordar?